El día de hoy vamos a ver el tema del área técnica municipal, que es una figura que se ha generado dentro del marco normativo y también operativo de la gestión de la infraestructura de saneamiento, específicamente para los ámbitos rurales. El área técnica municipal va a ser una dependencia que se va a establecer dentro del esquema funcional, orgánico funcional de las municipalidades de ámbito distrital, pero que tienen una buena parte, por decir la mayoritaria parte de su población, en ámbitos rurales. El temario, como ya nos indicaron, está dividido en 4 partes. Primero vamos a hablar algo rápido sobre lo que es saneamiento básico rural. Después vamos a dar algunos conceptos generales del ATM, qué es, cómo se establece, cuál es el proceso, el procedimiento para la implementación de esta oficina del área técnica municipal en el contexto de las entidades de gobierno subnacional de ámbito distrital. De ahí vamos a hablar sobre las actividades que desarrolla el ATM. Tiene actividades muy específicas que va a desarrollar bajo ciertos procedimientos que ya están definidos también. Y finalmente vamos a relacionar lo que es la Meta 5, que es parte del programa de incentivos del Estado, con las actividades del ATM, ¿no? El ATM va a desarrollar un conjunto de acciones dirigidas principalmente a poder afrontar, digamos, satisfactoriamente esta evaluación de la Meta 5 para poder acceder a algunos incentivos. Bien. Cuando hablamos de saneamiento rural, tenemos necesariamente que recordar qué es el saneamiento o qué se considera como saneamiento, ¿no? Saneamiento no solamente van a ser unas disposiciones o unas medidas técnicas, sino van a estar también contempladas dentro de ellas un conjunto de dispositivos legales, es decir, va a haber todo un acomodo normativo que va a permitir el desarrollo de una serie de acciones orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un grupo poblacional en términos genéricos. Lo que va a buscar el saneamiento es darles mejores condiciones de vida a la población en aspectos vinculados a lo que es la gestión del agua potable, el manejo de residuos, el embellecimiento de áreas urbanas, la mejora del paisajismo, la mejora del trazado de algunas calles, ¿no? La remodelación de algunos barrios viejos y demás. Pero como podemos entender, estamos hablando de un conjunto de actividades bastante amplias que van desde lo más elemental, que es lo vinculado al agua potable, hasta lo, digamos, más suntuoso, que es el embellecimiento de un barrio, el embellecimiento de un ámbito residencial, ¿no? Porque ya se entiende que este ya tiene acceso a servicios básicos, tiene agua, tiene alcantarillado, etcétera. Y cuando ya se atiende necesidades de embellecimiento, de mejor acomodo de los barrios, etcétera, se asume que ya no es tan elemental, ya no es tan necesaria ese conjunto de actividades. Sin embargo, forman parte también del saneamiento. El saneamiento va a ser un conjunto de acciones vinculadas a poder generar mejores condiciones de habitabilidad a las personas. Ahora, dentro de esto vamos a encontrar el saneamiento básico. Y cuando hablamos de saneamiento básico, estamos refiriéndonos a todas las disposiciones normativas y medidas técnicas orientadas principalmente a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Es decir, va a contemplar todo lo relacionado a
acceso a agua potable, también el manejo de lo que vendría a ser las aguas residuales o las aguas que ya han sido empleadas. Como parte vinculada a esto va a estar todo lo que es el drenaje, el alcantarillado, también la recolección y disposición de residuos sólidos y el manejo de excretas en términos generales, ¿no? En el ámbito urbano tiene su propia conceptualización, en el ámbito rural también tiene una propia conceptualización. En ese sentido, el saneamiento básico va a ser un conjunto de acciones, de medidas normativas y de medidas técnicas destinadas a garantizar a la población el acceso a agua potable de calidad, la recolección y tratamiento de las aguas servidas, el drenaje pluvial, el alcantarillado y finalmente la recolección y disposición de residuos sólidos. Como se aprecia en este conjunto de acciones, encontramos algunas que pueden ser consideradas también para los ámbitos rurales y urbanos, por ejemplo, el acceso a agua potable de calidad, y otras que no pueden ser consideradas para ambos sectores, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de las aguas servidas. Esto va a ser posible solo en los ámbitos urbanos. En los ámbitos rurales no va a ser posible por una serie de características, ¿no? Principalmente la dispersión de la población, que no facilita o que no permite el establecimiento de una estructura común de manejo y de gestión de las aguas servidas y de las excretas. Y ahí, los ámbitos rurales, lo que se va a desarrollar son las denominadas VS, ¿no? En los ámbitos urbanos no. En los ámbitos urbanos, como hay una concentración mayor de la población, se puede considerar el desarrollo de sistemas de alcantarillado, sistemas de desagüe, etcétera, ¿no? Que van a derivar sus aguas a plantas de tratamiento de aguas residuales o de aguas servidas. Ahora, este saneamiento básico se va a enfocar en atender las necesidades, las demandas de estos dos sectores poblacionales, del sector urbano y también del sector rural. Como estamos en esta oportunidad considerando el saneamiento básico vinculado al ATM, tenemos que hablar ya del saneamiento básico rural, porque como les manifestaba al inicio, la ATM se va a generar en el contexto de gobiernos locales de ámbito rural. Entonces, el saneamiento básico rural va a ser más que un conjunto de medidas, un conjunto de acciones, etcétera, va a ser el desarrollo de una serie de acciones que va a tener como característica el trabajo multidisciplinario e interinstitucional, porque en estos ámbitos rurales, como entendemos, no hay mucha disposición de recursos, ¿no? Porque no hay mucha recaudación y por otros aspectos relacionados. Entonces, para poder ir desarrollando infraestructura de saneamiento básico, ¿no? Se tienen que generar una serie de alianzas, una serie de enfoques interinstitucionales que permitan alcanzar el desarrollo de estas infraestructuras. Al igual que el saneamiento, en este ámbito rural, también el saneamiento básico rural va a buscar generar mejores condiciones o mejores estándares de calidad de vida para la población, en este caso, del ámbito rural. Para ello, el Estado ha establecido ya una serie de lineamientos que van desde los lineamientos normativos, técnicos, económicos, también sociales y ambientales, para que estas intervenciones, es decir, el desarrollo de las inversiones en el saneamiento básico rural puedan ser sostenibles, considerando que
la sostenibilidad de la infraestructura de saneamiento básico que se pueda generar tiene que autosostenerse, tiene que generar sus ingresos para poder garantizar, ¿no?, el cumplimiento de sus actividades. Más allá de que la entidad edil respectiva haya generado, haya solicitado o haya encontrado la forma o la estrategia de poder generar o de poder tener acceso o acceder a una partida especial que le permita cubrir parte de los costos de mantenimiento y operación de esta infraestructura de saneamiento básico, ¿no? Ahora, este saneamiento básico en el ámbito rural va a estar vinculado principalmente a lo que es el agua potable, es decir, poder poner a disposición de la población el agua potable, el manejo de las excretas a través de las unidades básicas de saneamiento y el manejo de residuos sólidos. Pero este manejo de residuos sólidos va a estar enfocado principalmente a través de acciones de compostaje, por lo general. Ahora, el saneamiento básico, ya hablando en términos normativos, se enmarca dentro de las competencias que la Constitución política vigente le ha otorgado a los gobiernos distritales, principalmente, ¿no? Que podemos leer en el artículo 195, en el título de los gobiernos locales y sus competencias. En uno de los acápites indica que es competencia de estas instancias subnacionales el desarrollar, regular y regular actividades o servicios en materia de saneamiento. Es decir, según nuestro marco constitucional, es responsabilidad y obligación de los gobiernos subnacionales distritales, en este caso, el promover la inversión para el desarrollo de servicios, ¿no?, en saneamiento. Pero no solamente el desarrollo de servicios, sino también la regulación de las actividades, es decir, el cómo se va a gestionar la infraestructura de saneamiento que se ha podido generar, ¿no? Entonces, de regular actividades es el cómo se gestiona la infraestructura productiva o la infraestructura de saneamiento que se va a ir construyendo, que se va a ir desarrollando. Pero como se entiende, esta regulación no puede estar, no puede ser multimodal, es decir, no puede tener una serie de formas dependiendo de ciertas consideraciones o de ciertos criterios por parte de los gobiernos subnacionales, ¿no?, por parte de los gobiernos distritales, sino que tiene que haber una entidad que debe de dictar cuáles son esos lineamientos y luego estos gobiernos simplemente implementar estas disposiciones. Y es en ese sentido que se entiende el rol y funcionamiento de la entidad rectora en todo lo que es saneamiento, que viene a ser el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta entidad sectorial, a través de la ley 27792, que es la ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Construcción, en su artículo 2 indica que es su competencia de este ministerio el formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas orientadas al saneamiento, no solamente a vivienda, urbanismo y construcción, sino también a saneamiento, ¿no? Cuando hablamos de políticas, estamos hablando de los lineamientos, las estrategias que debe de desarrollar o que debe de implementar los gobiernos subnacionales en este caso.
porque esta entidad es la entidad rectora. Pero no solamente está encargado de la formulación de políticas, sino también de la supervisión del cumplimiento de estas políticas. En ese sentido, según la interpretación de este artículo, esta entidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es la entidad rectora del saneamiento, ¿no? De todo lo que es saneamiento. Entonces, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la entidad rectora de todo lo que es saneamiento. Se le entiende como entidad rectora porque es la encargada de generar las políticas, los lineamientos, etcétera, y al mismo tiempo es la responsable de la supervisión de cumplimiento de las mismas. Ahora, para poder llevar adelante esta función que tiene ser la entidad rectora, ¿no? Para que ésta pueda a su vez generar el escenario apropiado para facilitar el desarrollo de infraestructura de saneamiento, se ha generado la ley 26338, que es la Ley General de Servicios de Saneamiento, que es la responsable o es la que establece todo el marco normativo referido a la prestación de servicios de saneamiento. Y acá cuando habla de la prestación de servicios de saneamiento va a especificar que está comprendido el agua potable, alcantarillado sanitario, es decir, todo el alcantarillado de aguas pluviales, más todo el alcantarillado de las aguas servidas, manejo de excretas, ¿no? Tanto en los ámbitos urbanos como rurales. Y acá una palabra importante es prestación, es decir, es a través de esta ley que se van a establecer los esquemas en base a los cuales se va a brindar la prestación de este servicio de saneamiento a la población. Si bien es cierto, es el Estado el que va a promover el desarrollo de infraestructura de saneamiento, el Estado no va a poder desarrollar estas actividades de gestión, de administración de la infraestructura que va facilitando, sino que tiene que trasladarle parte de esta responsabilidad a otras entidades, inicialmente que pueden ser del mismo estado, como son los gobiernos municipales, a través de las ATMs, a través de las UGMs, ¿no? O a entidades que ya no son del Estado, pero que son de carácter privado sin fines de lucro, donde vamos a encontrar a las denominadas JASES. Y finalmente, a un tercer grupo de entidades que son también privadas ya, pero que sí tienen fines de lucro, ¿no? Que son las famosas EPS, ¿no? Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Es en este marco normativo de esta ley 26338 que se va a sentar las bases para el desarrollo de las actividades de cada una de estas dependencias, de cada una de estas instituciones. Además de eso, ya vinculando el marco normativo específico del saneamiento básico, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, indica que es responsabilidad de estos gobiernos subnacionales administrar y reglamentar de forma directa o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. Además de eso, también es la responsable de proveer de servicios de saneamiento y coordinar con los centros poblados la realización de control de epidemias y control de sanidad. Nos habla en líneas generales de la responsabilidad de los gobiernos municipales, distritales, para el desarrollo de una serie de acciones orientadas a la gestión de la infraestructura de saneamiento. Y acá bien claro nos dice
que esta administración de esta infraestructura puede ser directa o por concesión. Podemos entender esto de concesión como traslado de la responsabilidad o traslado parcial de la responsabilidad a terceros privados. Si es directa, esta administración va a ser a través de las UGMs, y si es por concesión, puede ser a través de las JACES o en su defecto a través de las EPS, pero vinculado a estos va a estar siempre el ATM, ¿no? El ATM que va a ser la entidad que va a tener un rol de asesoría, un rol de monitoreo, un rol de apoyo para el desarrollo de las actividades en las JACES, no en las EPS, por si acaso, no en las EPS. La UGMS va a venir a ser lo mismo que la JAS más el ATM, ¿no? Va a tener todas esas características. Bueno, esto va a participar, se ha duplicado. Entonces, como vemos, el marco normativo está generado a la fecha para que sean los gobiernos municipales de ámbito rural los responsables de desarrollar o de implementar procesos de administración directa o tercerizada, ¿no?, de la infraestructura de saneamiento que se vaya generando. Ahora, la responsabilidad en cuanto a la gestión del saneamiento está distribuida a nivel de los tres niveles de gobierno, ¿no? En primer lugar, el ministerio a nivel nacional, donde vamos a encontrar en primera instancia a la entidad rectora, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y vinculado a esta, el Ministerio de Salud y también la SUNAS, ¿no? El Ministerio de Salud, que va a ser el responsable de desarrollar las actividades de monitoreo de la calidad del agua. Perdón. A nivel de gobiernos regionales, los responsables de la gestión del saneamiento va a ser la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En algunos casos se va a denominar gerencia o quien haga sus veces. Y la Dirección Regional de Salud, o las denominadas DIRESA. A nivel local, quienes van a desarrollar o quienes van a estar encargadas de la gestión del saneamiento van a ser en primera instancia las municipalidades provinciales, las distritales, esto como entidades de gestión administrativa. En el ámbito de salud, la responsabilidad ya va a recaer en las redes y microredes de establecimientos de salud. Y en el ámbito educacional, y en el ámbito de gestión directa van a estar las juntas administradoras de servicios de saneamiento, también denominadas como las JACES. Ahora, dentro de las municipalidades distritales es que se va a generar el ATM respectivo. Es importante también para nosotros entender cuáles son los roles y funciones de estas entidades que están vinculadas a la ATM. En primera instancia vamos a tener al ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, que va a brindar toda la normativa, los lineamientos, las estrategias, las políticas, etcétera, para el desarrollo de los servicios de saneamiento. Luego vamos a encontrar a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien haga sus veces, que va a tener como responsabilidad orientar a los distintos actores vinculados al saneamiento y que están circunscritos en su espacio territorial, ¿no?,
sobre la implementación y cumplimiento de las políticas y normas que ha emitido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, el primer rol que va a tener la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento va a ser orientar a todas las entidades relacionadas al saneamiento para el cumplimiento e implementación de todas las políticas emanadas. Pero aparte de eso va a tener otra responsabilidad, una segunda responsabilidad importante, que es desarrollar acciones de capacitación para fortalecer a los integrantes o al personal técnico de del ATM, del área técnica municipal, o en su defecto de la UGMS, ¿no? Si es que no existe ATM, lo que hay es UGMS. Estas actividades de capacitación serán desarrolladas en esta dependencia. Si existe ATM, estas actividades de capacitación se van a desarrollar en el ATM. Esto con la finalidad que el personal técnico del ATM esté más actualizado y esté mejor entrenado para la implementación de todos los lineamientos, de todos los marcos normativos que vaya a establecer el ministerio. Luego vamos a tener a la Dirección Regional de Salud, que va a ser la entidad responsable de fiscalizar e implementar programas de vigilancia en la calidad del agua. En ese sentido, esta entidad va a ser la responsable de hacer un monitoreo, un seguimiento a la calidad del agua que se va a ir tanto consumiendo como, o que se va a ir captando como distribuyendo a la población. Además de eso, ya también la Dirección Regional de Salud va a estar encargada de acompañar y de asesorar a las organizaciones comunales, a las JACES, en lo referido al desarrollo, a la capacitación de la población en hábitos de higiene saludable, ¿no? Cómo lavarse las manos, cómo desinfectar algunos materiales, algunas comidas, etcétera, ¿no? De modo tal que la población no solamente vaya a tener mejores estándares de higiene, sino también a través de estos procesos de capacitación se haya podido optimizar el manejo, la gestión de recursos hídricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se les ha enseñado a lavarse apropiadamente la mano, quiere decir que de estas personas, estos pobladores, van a poder hacer de forma eficiente, rápida, y eso va a permitir que se ahorre relativamente algo de agua. De ahí vamos a tener a los gobiernos locales, que como el mismo marco normativo que hemos visto anteriormente, tienen una responsabilidad para el desarrollo y la asignación de prestación de servicios de saneamiento, ¿no? Entonces son ellos quienes deben de promover la realización no solamente de propuestas de inversión, sino más adelante cuando estas hayan sido ejecutadas, ¿no? De desarrollar o de planificar e implementar esquemas apropiados para el desarrollo de la prestación de servicios de saneamiento. Parte de este esquema va a ser la conformación de un área técnica municipal que tiene una serie de roles orientados principalmente a trabajos directos con las organizaciones locales. Vamos a ver ahora algunos conceptos de lo que es el área técnica municipal, también conocida como ATM, ¿no? Va a ser una dependencia, una oficina de los gobiernos municipales rurales que va a estar encargada de promover la formación de organizaciones prestadoras de servicios de saneamiento, también comúnmente conocidas como JACES, y otras formas de organización. Como vemos acá, el área técnica va a ser una dependencia
que va a tener como rol fundamental promover la formación de organizaciones locales para poder gestionar y administrar la infraestructura de saneamiento. ¿Ya? Pero no solamente va a tener este rol, sino también vinculado a este va a desarrollar roles de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a esas JACES que ha promovido en su formación para que éstas puedan desarrollar apropiadamente la administración y la gestión de los servicios de agua, de modo tal que con esto más se garantice la sostenibilidad de la prestación de esos servicios, ¿no? Porque estas organizaciones van a estar capacitadas en las formas de cálculo de las tarifas o de las cuotas familiares, las formas de llevar o de conducir una serie de libros contables, de libros que van a ver, arrojar indicios o van a mostrar cómo se ha manejado, cómo se ha administrado esta infraestructura. La denominación exacta que va a tener el área técnica municipal va a variar dependiendo del gobierno distrital, ¿no? En algunos casos se puede llamar unidad, en otros se llamará división, dirección, sugerencia, oficina. También se puede denominar simplemente como área, ¿no? Pero cualquiera que sea la denominación, esta va a cumplir estos roles. Va a ser la encargada inicialmente de promover la formación de organizaciones locales, ¿no? Para la gestión de los servicios de saneamiento. No es que va a promover la formación de organizaciones locales con otra finalidad. ¿Cuál es el proceso de creación e institucionalización del ATM? En primera instancia, se tiene que encargar a una persona para la elaboración y presentación de un informe técnico en el cual se sustente apropiadamente la necesidad de incorporar el ATM dentro de la estructura orgánica del gobierno local, para lo cual se tendría obligatoriamente que modificar el MOF y el ROF, ¿no? Porque se tiene que describir cuáles van a ser, cuál va a ser el reglamento y el manual de funciones de esta dependencia en este caso. Entonces, una vez que la persona a la que se le ha encargado o el área al que se le ha encargado la elaboración de estos instrumentos de gestión, se va a proceder a solicitar la incorporación o la creación del ATM dentro de la estructura orgánica de la municipalidad, para lo cual se tiene que aprobar el MOF y el ROF que se ha preparado. Entonces, una vez que se ha solicitado esta incorporación del MOF y el ROF, ¿no? Se va a sustentar la misma en una sesión de consejo en la cual se va a debatir esta pertinencia, pero también se va a hacer algunas enmendaduras, algunas mejoras para que esté bien enmarcado. Acá es importante recordarles tanto al equipo técnico que va a estar encargado de elaborar la propuesta de creación del ATM, como también al cuerpo del Consejo Municipal, ¿no? Contar con una buena asesoría legal para que la conformación, la estructuración de el área técnica municipal no vaya a generar contextos de duplicidad de funciones o similares dentro de la entidad. Entonces, una vez que se ha solicitado la aprobación del MOF y el ROF del área técnica municipal, se deja debate para que los miembros del Consejo Municipal puedan tomar una decisión. Si la decisión es positiva y se va a tener la autorización o se tiene la aprobación para la incorporación del ATM, ¿no? Se va a proceder a emitir la ordenanza incorporando o creando el ATM dentro de la estructura organizativa orgánica del gobierno municipal.
Adicionalmente a esto, el Consejo también autoriza la incorporación del MOF y el ROF del ATM dentro de los documentos de gestión municipal. Una vez que ha sido realizado estas funciones, se va a emitir la ordenanza, ¿no? Incorporando formalmente el ATM a la estructura orgánica de la municipalidad, y posteriormente a eso se va a emitir una ordenanza designando al responsable del área técnica municipal, es decir, a la persona que va a liderar esta entidad, esta dependencia. Ahora, cuando ya está creado este ATM y se ha designado al responsable de esta nueva dependencia generada, ¿no? Ya se puede, ya el ATM va a poder iniciar sus actividades, porque esta persona es la que va a elaborar un conjunto de instrumentos de gestión interna del ATM que van a ser compatibilizados con otros documentos del gobierno local, del gobierno municipal. Para ello, como se entiende, esta persona encargada pues tiene que tener una serie de características, tanto actitudinales como también de competencias profesionales, para poder tener la seguridad de que va a desarrollar las actividades conforme se tiene, conforme se están considerando. Entonces, en primera instancia, y esto ya está incluso establecido en el marco normativo, ya en la Ley de Prestación de Servicios, la recomendación o la exigencia es de que la persona que va a asumir la responsabilidad del ATM sea una persona que tiene una formación en disciplinas sociales, de salud o técnicas vinculadas al saneamiento básico rural, ¿no? Igualmente, que tenga, o si en todo caso, aparte de la experiencia, también puede, en saneamiento básico rural, también es deseable que tenga experiencia en gestión social del saneamiento, es decir, en la gestión, en el manejo, en el apoyo a las JACES, ¿no? Porque el ATM, como habíamos visto, va a tener como uno de sus roles principales promover la formación de JACES. Entonces, el responsable del ATM tiene que tener experiencia de trabajo con las JACES para que pueda tener un conocimiento muy claro, o que esta experiencia le va a permitir tener un conocimiento muy claro de cuáles son las mejores estrategias, los mejores lineamientos, los mejores procesos para la conformación de JACES. Otro aspecto deseable del perfil del responsable del ATM es que tenga un dominio del idioma que predomina en la zona de trabajo, en el ámbito rural, ¿no? Para que de esta forma se pueda comunicar apropiadamente con los pobladores locales y pueda desarrollar sus funciones de promoción de la formación de organizaciones locales, de las JACES, de una forma más eficiente. Dadas las circunstancias, en casos excepcionales, pues se podría prescindir de este criterio en el perfil de la persona a la cual se le va a asignar la responsabilidad del ATM, ¿no? Sin embargo, eso va a ser menester de que tenga que contar con la participación de alguna persona que sirva como intérprete, y ahí se pueden generar situaciones de comprensiones inexactas o de dificultades en comunicar la idea tal como se pretendía. Entonces, en ese sentido, es recomendable que tenga un buen dominio del idioma predominante, ¿no? Aparte de otras actitudes como liderazgo, proactividad, ¿ya? Tiene que ser bastante proactivo porque tiene que generar una serie de medidas o una serie de acciones que le permitan anteponerse a posibles situaciones de gestión no muy eficiente de los sistemas, de los servicios de saneamiento, ¿no? Porque estos van a ser desarrollados por
pobladores locales que en muchas ocasiones no tienen un conocimiento técnico muy específico, ¿no? Sus conocimientos o sus niveles educativos son bastante básicos, en algunos casos son inexistentes, y esto determina, lamentablemente, que tengan ciertas dificultades en poder desarrollar una serie de instrumentos. Tiene que tener capacidad de concertación porque es la persona que va a trabajar directamente con los pobladores del ámbito del distrito y va a llegar con ellos a niveles de acuerdo en el cual ellos se vayan organizando en las denominadas JASES, ¿no? Trabajo inclusivo y colaborativo, sobre todo considerando que el trabajo colaborativo, la participación colaborativa en la gestión y administración de la infraestructura de saneamiento es una de las estrategias que va a garantizar la sostenibilidad de estos servicios. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del ATM, no? La principal función es promover el desarrollo de servicios de saneamiento y también planificar la prestación de estos servicios a través de las JASES. Su otra responsabilidad o su otra función va a ser la de programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones relacionadas con los servicios de saneamiento del distrito, ¿no? También su función va a ser de velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. Es en función o es en base a esta función que el ATM va a tener prerrogativas para poder monitorear los gastos de las JASES, ¿no? O los va a monitorear o incluso los va a fiscalizar, dependiendo de las situaciones particulares. Luego va a tener como función promover la formación, formalización y reconocimiento y registro de las organizaciones comunales, llámense estas JASES, comités o como se puedan denominar, orientando pero siempre estos hacia la administración de los servicios de saneamiento. Y por último, su función es la de brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales o a las organizaciones administradoras de servicio de saneamiento cómo desarrollan estos servicios en el ámbito de su distrito. Aparte de eso, tiene una serie de funciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, va a programar, dirigir, ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua, pero esto lo va a desarrollar de forma conjunta con las entidades del sector salud y también con las entidades del sector educación que están presentes en el ámbito rural, ¿no? Por ejemplo, si es un distrito donde hay una posta y ahí hay solamente dos miembros del servicio de salud, ¿no? El ATM va a tener que desarrollar actividades de coordinación con estas personas para que ellas puedan desarrollar un conjunto de acciones orientadas a la capacitación en educación sanitaria. Su otra función va a ser la de resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios, pero es la primera instancia de resolución administrativa. Por encima de la ATM vamos a encontrar o se van a encontrar otras instancias. Luego sus otras funciones son disponer medidas correctivas cuando sea necesario. Se va a evaluar la coordinación, se va a evaluar conjuntamente con el Ministerio de Salud la calidad del agua. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud esté yendo a tomar las muestras, sino va a entrenar y va a capacitar un grupo de personas, del ATM principalmente, para que ellas a su vez capaciten y entrenen a personal de cada organización comunal. Luego va a estar su función de operación y mantenimiento actualizado de los registros y estados funcionales de los sistemas de saneamiento.
También va a brindar apoyo técnico para la elaboración de intervenciones que pueden ser integrales o muy sectorizadas, vinculadas al saneamiento y sus distintos componentes. Ya en funciones más específicas y propias de la entidad, ¿no? Esta va a ser responsable de coordinar, controlar, supervisar la aplicación del texto único de procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia. Y de ahí vienen una serie de funciones anexas también para el responsable de ATM. Ahora, esta persona, para que pueda desarrollar las actividades que están indicadas en el marco normativo, tiene que establecer o tiene que generar algunos instrumentos y herramientas. Uno de ellos, y muy importante, va a ser el plan de trabajo operativo, ¿no? O el plan operativo anual. Que como todos entendemos, va a ser un documento que se va a formular con todos los actores, ¿no? Y se va a proceder, una vez que está elaborado, revisado, se va a proceder a ser presentado ante la sesión de Consejo Municipal para que ellos aprueben, ¿no? Este plan de trabajo operativo, este plan operativo anual. Ese es el primer documento entonces que tiene que generar el responsable del ATM. Luego hay otros documentos como el registro de organizaciones comunales o el registro de JACES, que va a ser de responsabilidad del ATM el poder llevar adelante una buena gestión actualizada de este documento, ¿no? En él se van a inscribir todas las JACES, ¿no? Que tengan dominio o que, perdón, que tengan potestad de gestión. Otro instrumento va a ser el diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Este va a ser un documento en el cual el responsable de ATM va a haber desarrollado una serie de entrevistas, en algunos casos algunas encuestas, coadyuvadas con algunas visitas técnicas, etcétera, para definir exactamente cuál es la situación, el contexto situacional de los sistemas de agua y saneamiento en su ámbito de trabajo. Ahí va a considerar el estado, qué infraestructura poseen, cuál es el estado de la misma, si hay servicios de agua potable, sistemas de gestión discretas, etc. Una serie de factores. El otro documento va a ser las fichas de monitoreo y supervisión, que vienen a ser documentos, son esquemas que va a elaborar inicialmente el ATM, pero para esto va a haber tenido la participación o la asesoría de profesionales de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Para poder elaborar una propuesta apropiada, ¿no? La ficha de monitoreo entonces le va a permitir a esta persona del ATM, a este responsable del ATM, el poder tener en cuenta, ¿no? Cuál es el nivel situacional y el nivel de avance que han tenido cada una de estas organizaciones de gestión en determinados periodos de tiempo. Por lo general va a ser en periodos de 2 años. Vamos a ver ahora el desarrollo de las actividades del ATM. ¿Cómo es que desarrolla o cuáles son las principales actividades que desarrolla el ATM y cómo la enfoca este protocolo, este proceso, ¿no? Tenemos en primera instancia el conjunto de acciones para fortalecer la gestión municipal, es decir, que el ATM pueda aportar a una mejor gestión del gobierno local, pero ojo, esto no es trasladándole a esta, ¿no? El conjunto de recursos que ha adquirido, que ha conseguido a partir de la cobranza de la cuota familiar. Para alcanzar este fortalecimiento de la gestión municipal, el ATM va a implementar su plan operativo anual, su sistema de información, es decir, el sistema
o el diagnóstico que ha elaborado o ha actualizado, los murales de seguimiento, la provisión de cloro y el control y calidad de agua, ¿no? Esta última va a ser desarrollada por la dependencia de salud respectiva. Entonces, en cuanto a la formulación del plan operativo, esta se va a iniciar con las coordinaciones previas a la convocatoria. ¿Ya? Para esto el ATM tiene que realizar una serie de coordinaciones con empleados o con personas responsables de los servicios de saneamiento en el ámbito del gobierno local en el cual vienen desarrollando sus actividades, ¿no? Para que pueda tener una lectura clara de quiénes son los actores, en qué momentos o cuáles pueden ser o podrían ser los aportes importantes que ellos podrían brindar. Después de eso, ¿no? Se va a elaborar un taller participativo donde van a concurrir todos los actores, ¿no? Y en este taller se van a trabajar o se van a desarrollar ejes como el institucional, la gestión de servicios y la educación sanitaria. Los dos primeros, ¿no? El eje de institucional y gestión del servicio van a ser de completa responsabilidad del órgano inmediato superior o de la municipalidad misma. En cambio, el tema de educación sanitaria va a estar vinculado a la capacidad de atención, a la capacidad de respuesta, al nivel de coordinación que se haya podido establecer con las dependencias de salud de la zona, ¿no? Es decir, la posta médica, etcétera, el encargado, la encargada de la posta médica, y los representantes de la UGEL en esa zona, ¿no? Es decir, el director y algunos profesores de la entidad educativa que está en la zona. Con estas personas se va a desarrollar estos aportes en ejes institucional, de servicios y de educación sanitaria. Después de eso se van a desarrollar las reuniones de trabajos donde ya solamente el responsable del ATM va a ir estableciendo cuáles son las actividades que se deben desarrollar, cuáles van a ser los indicadores de evaluación de cada una de ellas, cuáles van a ser las metas, los cronogramas, el presupuesto, y ahí faltaría considerar un responsable, ¿no? Siempre que se hagan procesos de planificación de corto, mediano o largo plazo, se tiene que considerar también al responsable. Una vez que se ha elaborado este documento propuesta, ¿no? El responsable del ATM acude ante el Consejo Municipal y realiza la exposición de su plan operativo, para que este, si es aprobado, pueda ser incorporado al plan operativo de la municipalidad. Una vez que el plan operativo del ATM ha sido aprobado por la municipalidad, este va a pasar a el área de planificación para que sea incorporado en el plan operativo institucional, es decir, en el POI de la municipalidad. En cuanto al contenido mínimo que debería de tener este plan operativo del ATM, todavía se mantiene vigente el contenido mínimo recomendado para el año 2021, que consistía en una introducción, la base legal, la que hemos comentado anteriormente, el diagnóstico general de los servicios de saneamiento. Esta información la va a obtener al momento de analizar y tabular y analizar la información de su diagnóstico. Luego están las perspectivas, dentro de la cual vamos a encontrar la visión, misión, el objetivo general, específicos, y también los valores institucionales, ¿no? Es decir, toda la declaratoria en positivo, en afirmativo, de lo que se espera a futuro de la organización.
Luego tenemos el punto 5, donde vamos a exponer sobre la organización del ATM, ¿no? Entonces, acá se tiene que indicar cuál es la estructura orgánica del mismo, ¿no? El ATM, de qué entidad o de qué dependencia, o a qué dependencia está adscrito, y temas así, ¿no? Entonces, una vez que el Consejo Municipal haya aprobado el plan operativo de, del ATM, este va a ser incorporado, como decíamos, al POI, y ahí recién el responsable del ATM va a poder iniciar la ejecución de actividades de su plan operativo. El sistema de información de agua y saneamiento es otro instrumento, otra herramienta que va a desarrollar el área técnica municipal y que le va a servir como insumo para poder apoyar al gobierno local cuando éste elabore o prepare propuestas de intervención en el sector de saneamiento. Además de eso, este sistema de información va a permitir que se tenga una mejor lectura del estado situacional de las diferentes estructuras de saneamiento en el ámbito urbano. Este diagnóstico, este sistema de información tiene que ser trasladado a un diagnóstico, ¿no? Y en este diagnóstico se va a considerar sistemas de saneamiento, disposición de residuos sólidos, gestión de las gases. Entonces, el último momento de la elaboración o la preparación de este sistema de información va a ser el procesamiento de toda la información que se ha podido recoger y su posterior traslado a una base de datos en la cual se pueda analizar tranquilamente. Bueno, eso era para el fortalecimiento institucional, es decir, cómo el ATM va a aportar en fortalecer a la entidad. En este segundo ítem de el fortalecimiento a nivel comunal, es decir, cómo el ATM o qué actividades va a desarrollar el ATM para que en primera instancia la organización comunal o un ámbito mayor pueda ir mejorando sus condiciones de representatividad, de representación de, de los pobladores de la zona. Dentro de estas actividades va a estar el orientar a los consejos directivos de estas JACES, ¿no? En cómo desarrollar sus actividades, inicialmente vinculadas al saneamiento, pero en un momento posterior ya va a orientar su apoyo, su asistencia técnica también a estas JACES, pero cuando estas tienen otro vinculamiento, ¿no? Otra actividad que va a desarrollar el ATM para ayudar a fortalecer a las comunidades va a ser registrar y reconocer a las organizaciones comunales. Para que una JAS se pueda crear y se pueda establecer en un ámbito urbano, tiene que ser reconocida, ¿no? Y luego tiene que ser registrada en el registro de organizaciones de saneamiento para que en algún momento se le pueda adscribir una JAS para, a fin que la supervise, la monitoree. Luego están los instrumentos de capacitación o de mejora de las competencias, de las cualidades, ¿no? Donde vamos a encontrar eventos de capacitación de organizaciones comunales, de educación sanitaria, capacitación individualizada, ¿no? A las JASES, al operador de administración, a la operación, mantenimiento.
En cuanto al registro e inscripción de las organizaciones comunales, que también pueden ser JASES u otras, ¿no? Esto se va a realizar en un libro, ¿no? El cual tiene que estar formalizado y legalizado, según las normas vigentes indiquen. La inscripción y registro de la JAS, es decir, cuando la JAS se ha organizado, se ha constituido y procede a comunicarle al ATM que se ha constituido en una nueva JAS, inmediatamente el ATM tiene que iniciar el proceso de inscripción de esta JAS para posteriormente reconocerla como parte del ATM, como parte del sistema de gestión de servicios de saneamiento, y de ser necesario facilitarle la gestión de alguna infraestructura o similar. Ahora, este registro de organizaciones comunales es importante porque en función a este registro se van a poder establecer ciertas condiciones para la promoción de más desarrollo de infraestructura de saneamiento, es decir, una planta de procesamiento o una planta de potabilización de agua adicional, una mayor cantidad de algunos elementos para el tratamiento de aguas residuales, qué sé yo, ¿no? Pero lo que también tienen que recordarse, tienen que considerar en este aspecto es que la actualización de estos datos tiene que desarrollarse obligatoriamente en periodos de 2 años, es decir, cada 2 años la ATM tiene que desarrollar acciones para el levantamiento de información. En cuanto a las capacitaciones, en esta capacitación vamos a encontrar 2 tipos de capacitaciones. Uno, las capacitaciones a toda la organización comunal, es decir, a la JAS, pero vinculadas a la educación sanitaria. Y otro, exclusivamente, ¿no? Para los directivos de la JAS, ya no para todos los integrantes de la JAS, sino solamente para los directivos. Entonces, dentro de las capacitaciones orientadas a la organización comunal, entendemos que estas se tienen que desarrollar a nivel de familias, escuelas, postas, etcétera, ¿no? Para que de esta forma se pueda tener seguridad de una mayor atención, de una mayor población que ha sido, digamos, involucrada en la importancia, en la trascendencia del desarrollo de ciertas actividades con un mejor enfoque sanitario, ¿no? También se pueden considerar visitas domiciliarias, pero es poco común. Por lo general, estas capacitaciones a las organizaciones comunales se hacen de manera grupal, a través de charlas, talleres, cursos o similares. También va a capacitarlos en el uso racional y adecuado del recurso agua, en el buen uso, manejo, operación de las unidades básicas de saneamiento y principalmente en la gestión de ciertas situaciones de atención. En cuanto a las capacitaciones orientadas en específico a la JAS, ¿no? Estas van a estar ya claramente definidas para ser solo beneficiarios a los miembros directivos de la organización y van a estar orientadas estas capacitaciones a mejorar la administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y de saneamiento. ¿Qué temas van a considerarse en este proceso de capacitación a los directivos de la JAS?
Por ejemplo, la elaboración y planificación y cumplimiento o implementación de instrumentos de gestión de la HAS, ¿no? Su MOF, su ROF, etc. También van a tener cuidado con la modalidad de rendición de cuentas por parte de la HAS. Es decir, que la HAS tiene la obligación, según nuestro marco normativo, de permitir a los integrantes de la HAS a realizar una serie de visitas o unas visitas que estén orientadas a revisar cuáles han sido los gastos, los ingresos y gastos resultantes de la gestión, la administración de esa HAS. Otra actividad fundamental que va a desarrollar la HAS para fortalecer a las organizaciones locales va a ser el monitoreo, supervisión y asistencia técnica a la HAS, ¿no? El ATM va a desarrollar estas actividades. Una vez que el ATM ha avanzado suficiente para la formación, la conformación y reconocimiento de las HASes, va a iniciar el proceso de capacitación a los miembros directivos de la HAS, ¿no? Para esto va a desarrollar una serie de acciones orientadas a establecer procesos y protocolos de capacitación a la población beneficiaria a fin que ellas puedan tener una reacción apropiada. Para el desarrollo de estas acciones, el ATM va a coordinar con la junta directiva de la HAS, ¿no? Para indicando o planteando y proponiendo fechas tentativas en las cuales el ATM va a poder desarrollar la verificación de los libros contables, estados de cuentas, etcétera, de cada una de las HASes. ¿No? Ya una vez llegado las fechas programadas, que deben ser aproximadamente 2 visitas con un lapso entre ellas de 3 días hasta una semana o en algunos casos hasta 10 días, ¿no? En el desarrollo de la visita, el ATM le va a pedir a la HAS que le entregue la documentación vinculada a los libros de actas, libros contables, libros auxiliares, cuadernos de trabajo, estados de cuenta, etc. Los miembros integrantes del ATM va a proceder a verificar aspectos determinados de esta documentación que le han alcanzado y en función a eso va a elaborar una ficha de seguimiento. ¿No? Entonces, en esta ficha de seguimiento a la HAS, el ATM va a poder indicar qué aspectos les está faltando, qué aspectos están adoleciendo, o en qué técnicas, en qué procesos, qué protocolos requieren más de apoyo, más de asistencia técnica para que puedan alcanzar las metas, ¿no? Lo que se busca con estas fichas de seguimiento, como les manifestaba al inicio, es que se pueda ir generando una serie de acciones, de actitudes que te permitan o que nos permitan llevar adelante un mejor proceso de acompañamiento a las HASes, ¿no? De modo tal que no hayan dificultades, temas similares. En este proceso de visita y de verificación de la HAS, de la ATM a la HAS, se van a poder generar situaciones en las cuales hay observaciones a la HAS, ¿no?
Y ahí el ATM va a tener que valorar si la HAS va a estar en la capacidad de poder superar de manera autónoma estas dificultades que se han establecido o que se han recomendado para ser mejoradas. Entonces, dependiendo de esa evaluación, el ATM, si considera que el personal de la HAS tiene las competencias y puede simplemente tener una charla de capacitación así para desarrollar apropiadamente sus funciones, ¿no? Le va a dar una cantidad de días de plazo, ¿no? Perdón, de meses de plazo, puede ser de 2 a 3 meses para regularizar algunos documentos, para mejorar el proceso de llenado de algunos otros documentos, etc. Si el ATM considera que la HAS o los miembros de la HAS con los cuales se viene tratando no está preparada para implementar apropiadamente las recomendaciones que se le ha dejado, ¿no? Se puede programar una nueva visita en la cual se verifica, pero previo a esta visita, la ATM tiene que haber desarrollado una serie de acciones de capacitación al personal para que éste pueda cumplir la meta planteada. No, si el ATM considera que, o si después de este proceso de capacitación se vuelve a verificar que esta HAS no está cumpliendo o tiene muchas dificultades para poder gestionar y administrar apropiadamente la infraestructura de saneamiento, el ATM puede recomendar que a esa HAS se le retire, ¿no?, su reconocimiento, es decir, que la HAS ya no pueda administrar, no pueda gestionar infraestructura de saneamiento. Ahora, este monitoreo, esta supervisión, el ATM lo puede realizar en 2 oportunidades, ¿no? Esto ya va a estar en función a una serie de aspectos que debe de considerar el ATM para poder plantear estas situaciones. En cuanto a las actividades que va a desarrollar el ATM para facilitar la dotación y mejorar las condiciones para la prestación de servicios, ¿no? El ATM va a coordinar con las distintas dependencias encargadas de la rehabilitación, el mejoramiento de los sistemas de agua potable en sus ámbitos respectivos. No, es decir, el ATM va a trabajar de manera mancomunada con la oficina de planificación, la oficina de ejecución de obras, la oficina de infraestructura, como se denomine esta, para que a partir de esto pueda establecer si las mejores estrategias o las mejores formas de poder rehabilitar o mejorar los sistemas de agua potable. Dentro de estas actividades también va a considerarse parte de ellas el desarrollo de proyectos de inversión, ¿no? Pero no va a ser responsabilidad del ATM. El ATM no tiene esa responsabilidad. Es más, el ATM no tiene competencias para elaborar un perfil o un expediente técnico vinculado al saneamiento básico. Algunas actividades complementarias que va a poder establecer es el plan eh, es la revisión del plan de desarrollo concertado o PDC del distrito, ¿no? Y para verificar o para constatar que este plan de desarrollo concertado ha integrado a su estructura todo el eje de saneamiento básico ambiental, ¿no? Es decir, si no hay estructura de, ¿cómo digo? Infraestructura de agua potable, ¿no? Se tendría que haber incorporado esa necesidad de infraestructura de agua potable dentro del plan de desarrollo concertado.
Igualmente va a ser otra actividad complementaria del ATM, ¿no? El poder apoyar y participar con las JACES durante el desarrollo de la verificación de metas del plan de incentivos municipales denominado como Meta 5, ¿no? Sabemos que cada año la entidad sectorial, la entidad rectora, el Ministerio de Vivienda, plantea la elaboración o el desarrollo, la implementación de este plan de servicio, de incentivos para poder, digamos, motivar un mejor cumplimiento de ciertos parámetros. Ahora, el ATM va a desarrollar o va a aportar en esta integración del saneamiento básico ambiental con el plan de desarrollo concertado, ¿no? A través de la revisión de este último documento. La ATM va a revisar el plan de desarrollo concertado del distrito, ¿no? Y va a revisar que dentro de la misión, visión y objetivos de la municipalidad se haya considerado también, ¿no? Mencionar o tocar el tema de servicios de agua potable o de saneamiento básico. Entonces va a proceder a mejorar, si es que ya está implementado, o en todo caso, hacer más preciso, y si no se ha considerado dentro del plan de desarrollo concertado del distrito, las actividades relacionadas a saneamiento básico ambiental, ¿no? Se va a proceder a realizar las modificaciones o aportar con las modificaciones del caso, ¿no? Pero esto lo va a hacer el ATM. El ATM es el que va a recomendar al responsable de la elaboración del plan de desarrollo concertado, ¿no? Después, una vez que se ha incorporado el eje de saneamiento, ¿no? Se tiene que iniciar o se tiene que considerar también la incorporación o la descripción algo más detallada ya del resto de elementos vinculados, ¿no? Es decir, líneas estratégicas, proyectos o propuestas de intervención en el corto, mediano y largo plazo. Acá es importante mencionar y aclarar lo siguiente. El ATM va a tener competencia o va a tener la prerrogativa de poder recomendar qué tipo de infraestructura o en qué lugares se debe desarrollar infraestructura de saneamiento básico, ¿no? Pero no va a ser el responsable en ningún caso de elaborar este documento. El único responsable de eso va a ser la dependencia que el gobierno municipal haya encargado. A ver, acá vamos a aprovechar este espacio para explicar algo más de por qué es importante que en este plan de desarrollo concertado, si es que no estaba el tema de saneamiento básico, se regularice, ¿no? En el sistema de inversión que tenemos actualmente, en InvierteP, para poder generar la certificación presupuestaria, ¿no? Como ustedes saben, para que InvierteP haga la transferencia de fondos al gobierno local que ha planteado un proyecto, tiene que presentarle una ficha, ¿no? Una ficha en la cual se ha elaborado el diseño básico, etc. Pero esta ficha
de saneamiento que se puede elaborar, ¿no? Esta ficha técnica simplificada de los servicios de saneamiento que se puede elaborar tiene un costo. Tiene un costo, digamos, que cuesta 2 millones de soles. Pero no basta con que se haya elaborado la ficha y que ésta tenga un precio, sino que este monto, perdón, este monto tiene que haber sido mencionado anteriormente, al menos 1 o 2 años anteriores, tiene que haber sido mencionado en la programación multianual de las inversiones. Ahí tiene que haberse indicado que para el año 2022, para el mes de junio o julio, se iba a necesitar, ¿no? 20,000 soles para elaborar la ficha técnica de un proyecto de 2 millones. Pero a su vez, este monto y este proyecto tiene que haber sido considerado en el plan operativo institucional de la municipalidad ya, ¿no? Acá estamos hablando de la municipalidad. Este mismo 2 millones tendría que haber sido considerado acá para este periodo de tiempo. Simplemente para el año, ¿no? Es decir, para el año 2022 se va a desarrollar el proyecto de tal de saneamiento por 2 millones. Pero más allá de eso, se va a verificar también que en el plan de desarrollo concertado de la municipalidad, para el periodo 2020 a 2025, se tiene que haber indicado también la necesidad de elaboración de este proyecto de 2 millones. Se va a ir viendo a ese nivel si efectivamente responde a una conceptualización planificada o si no, solamente se circunscribe dentro de la buena voluntad o dentro de la inmediatez de intervenciones que genera o que plantea una determinada autoridad, ¿no? Entonces, siempre verifiquen si en alguna oportunidad van a asumir la jefatura, el liderazgo, qué sé yo, de una ATM, no se olviden verificar estos aspectos, ¿no? Si no estaba en el plan de desarrollo concertado, se hace la modificación respectiva. Va a tomar un tiempo, obviamente, porque esta modificación se solicita a la entidad que ha declarado viable, se le indica a las personas que han coparticipado, etc. ¿No? Hay toda una serie de situaciones. Luego tenemos la implementación de programas de incentivos, ¿no? Hay un programa de incentivos planteado por el Estado y sus diferentes sectores que están orientados a municipalidades de ámbito rural. Se busca que con este programa de incentivos, estas municipalidades generen o desarrollen un conjunto de actividades con mayor observación, con mayor prestancia, buscando mayor optimización, etcétera, ¿no? De modo tal que estos puedan acceder a estos incentivos municipales, es decir, a montos de inversión adicionales a los que normalmente tienen. Ahora, dentro de este programa de incentivos hay una cantidad, hay cuánto, al menos entre 7 y 9 incentivos, ¿eh? Uno de ellos es la denominada Meta 5, que está referida al aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable para consumo humano. Cuando se habla de la Meta 5, lo que se está hablando es del desarrollo de un conjunto de visitas, un conjunto de entrevistas, de revisiones, que va a estar a cargo de una dependencia de la entidad rectora, generalmente es el Programa Nacional de Salud, de Saneamiento Urbano, de saneamiento básico urbano, perdón, de saneamiento básico rural, que va a verificar que los servicios que viene brindando en las diferentes JACES de su ámbito municipal esté cumpliendo con brindarles o otorgarles agua de calidad a sus pobladores. Y también
que este servicio sea sostenible, es decir, que se pueda seguir brindando de acá hasta 20 años, ¿no? O hasta el periodo que sea considerado. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la meta 5 para este año. Como les mencionaba, cada año la meta 5 va a ir modificándose. No en cuanto a los lineamientos, a las acciones que se van a atender, sino principalmente a las características de estas, ¿no? El objetivo de este plan de incentivos municipales es impulsar o plantearle a los gobiernos municipales un escenario en el cual ellos se sientan impulsados para ser más exigentes en la implementación de una serie de reformas, una serie de márgenes de eficiencia, de modo tal que a través de esto ellos se puedan hacer acreedores a algunos incentivos económicos adicionales. Una de estas metas es la meta 5, que es una estrategia que está generada hacia las municipalidades del ámbito rural para que estas municipalidades puedan mejorar los procesos de monitoreo, supervisión y fiscalización y asistencia técnica. Vinculados a lo que es la provisión o la prestación de servicios de agua potable. Y en retribución a ese nivel de mejor cumplimiento, ¿no? El programa les va a trasladar, los va a priorizar para mayores inversiones, o en todo caso les va a asignar algunos presupuestos adicionales. Para el presente año, la meta 5 considera a las municipalidades de los tipos B, F y G, ¿no? Esta tipología de municipalidades las considera o las define el Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, ¿ya? Y para este año 2022 ha definido que para el tipo B, es decir, municipalidades que no pertenecen a ciudades principales, al menos hay 122. Para municipalidades que no pertenecen a ciudades principales y que su población urbana está en 35 y 70%, las ha categorizado en el tipo F y ha considerado que hay 509 municipalidades. Para las municipalidades que no pertenecen a ciudades principales y que tienen menos de 25% de población urbana, las ha agrupado en la tipología G y ha considerado que son 634 en total a nivel nacional. Entonces, con estas municipalidades es con las que se va a desarrollar esta meta 5, ¿no? Es decir, el programa va a visitar a estas municipalidades para verificar el nivel de cumplimiento en la calidad del servicio de agua potable y también el marco normativo a través del cual es factible el desarrollo de esta meta 5 está dada por la ley 29332, que es la ley que crea el programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal y que, como les mencioné, contiene una serie de propuestas, ¿no? La ley orgánica de municipalidades, la 27972, una serie de decretos, no solamente del Ministerio de Vivienda, sino también de Economía y Finanzas, en la cual se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de estas metas, en el cual se aprueban también
los procesos o los cuadros a través de los cuales se va a verificar el nivel de cumplimiento por parte de estas JASes o de estas dependencias para poder acceder a estos incentivos o a esta priorización de inversiones. Para el caso específico de la meta 5 para este año 2022, estos procedimientos y actividades están dadas en la resolución directoral 366 del 2021 de Economía y Finanzas y también la resolución directoral 1 del 2022 de Economía y Finanzas. El responsable de la meta 5, de la evaluación y cumplimiento de la meta 5, va a ser el Programa Nacional de Saneamiento Rural a través de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de Servicios, o denominado UTPS, que es la responsable de todo el proceso de diseño y asistencia técnica y evaluación del cumplimiento de esta meta, ¿no? De este conjunto de actividades que se van a evaluar, así como también de la verificación del cumplimiento de la serie de requisitos que han indicado. El proceso de evaluación está establecido en el cuadro de actividades de esta meta, que la vamos a ver en unos instantes. Y los resultados de esta evaluación siempre concluyen con una calificación que nos va a dar una idea del nivel de cumplimiento de cada municipalidad, ¿no? A través de un puntaje final obtenido. Las actividades con puntaje son las siguientes. Tenemos en primer lugar la actividad 1, que está orientada a verificar el nivel de cumplimiento en cuanto al mantenimiento de sistemas de agua potable. Esto se va a desarrollar para todas las ATMs, ¿no? O para todas las ATMs y las JASes que estén orientadas al mantenimiento, perdón, a la administración y gestión de los sistemas de agua potable. El porcentaje de certificación, es decir, un indicador va a ser el porcentaje de certificación, es decir, cuánto dinero que se requería para la inversión efectivamente contaba con su certificación. Es decir, esto indica que las actividades de intervención sobre saneamiento tenían que haber sido consideradas no solamente en la programación multianual de inversiones, sino también deberían estar mencionadas en el plan operativo institucional y a su vez en el plan de desarrollo concertado, es decir, tenían que estar en los 3 instrumentos de gestión: de largo plazo, el PDC; de corto plazo, el plan operativo institucional; y el plan del programa multianual de inversiones. Y acá lo que pide la meta es que esto sea un 100%, es decir, que todos los montos que se iban a invertir hayan contado con su respectiva certificación presupuestaria, ¿no? Y en cuanto a devengados, que sí es permitido, este tendría que estar en el orden del 45% nada más. No podría quedar un devengado superior a este porcentaje, ¿no? La fecha de cumplimiento para el primero, es decir, para el porcentaje de certificación, era el 28 de febrero, que ya pasó, y el porcentaje de devengados tendría que verificarse hasta el 30 de junio de este año, es decir, en 15 días más aproximadamente, ¿no? Después de eso, se verifica también el porcentaje de sistemas de agua que operan en buen estado, ¿no? Ahí se va a seleccionar una cantidad de sistemas de agua potable del ámbito jurisdiccional de cada distrito y se va a verificar cuál es el porcentaje de funcionamiento, el estado de esto, si es bueno o regular, y se va a hacer una comparación con el número total de sistemas del distrito seleccionado, ¿no? Esto nos va a dar un porcentaje que se entiende debería de ser siempre de 100. Para esta actividad, lo que se va a hacer es verificar
El DATAS, que es el sistema de seguimiento, de planificación y seguimiento de la MBC. Se va a aprobar, se va a verificar la aprobación del plan operativo institucional y se va a contrastar con la certificación presupuestaria para el año 2022, ¿no? ¿Cuánto por ciento de los presupuestos de inversión cuentan con su certificación, pero únicamente en el ámbito de saneamiento? En la actividad 2, ¿no? Lo que se va a verificar es el mantenimiento del 20% adicional de sistemas de agua potable, es decir, cuántos de los sistemas de agua potable vienen operando en buen estado. Se va a seleccionar en este sentido una cantidad de sistemas de agua potable que han recibido mantenimiento tanto preventivo como correctivo, y se va a comparar con el total de sistemas de agua potable seleccionados y que están en estado bueno o regular. Es decir, de los sistemas que se han seleccionado, ¿cuánto de ellos están en estado bueno o regular? Lo que se espera acá también es obtener el 100%, es decir, si han seleccionado 20 sistemas de agua potable, los 20 tendrían que estar en situación buena o regular. No podría haber uno que está en situación mala porque el porcentaje se reduciría y acá la meta que nos piden es 100%. Entonces, acá lo que se va a hacer es que se va a verificar el listado de sistemas de agua que se ha incorporado en el DATAS. Esto lo va a haber hecho el ATM oportunamente. Dentro de estos se va a seleccionar algunos sistemas. Si tiene más de 30, ¿no? Se seleccionan únicamente 30, y si tiene menos de 30, se trabaja con todos los sistemas que están dentro del ámbito de este gobierno local, de este. Se van a sostener, la UTPS va a sostener reuniones de coordinación previas, ¿no? Con el ATM y también a través de con los directivos o con el personal de las JACES. Se va a identificar al operador de saneamiento de cada una de estas entidades, de cada uno de estos organismos, y posteriormente se va a iniciar la identificación de los promotores de saneamiento, ¿no? El ATM es el que va a identificar a estas personas que van a ser capacitadas como promotores. Estos van a ser miembros de los consejos directivos de las distintas JACES con las que se viene trabajando, ¿no? Y sobre estas personas es sobre las que se va a brindar este servicio. Se va a tomar en cuenta el nivel de cumplimiento de este indicador. Luego tenemos las actividades 3 y 4. En la actividad 3 lo que se va a verificar es el servicio de disposición sanitaria discretas o en todo caso el sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? Como estamos hablando de ámbito rural, es el servicio de disposición sanitaria discretas a través de las VS. Acá igualmente el porcentaje tiene que ser 100. Se va a verificar, se va a elegir una cantidad de VS, ¿no? Y se va a verificar que éstas estén operando apropiadamente. Se entiende que todas las que se han elegido operen apropiadamente y por lo tanto, ¿no? Se va a tener un porcentaje de 100. En cuanto a la actividad 4, que es la sostenibilidad, que va a verificar la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable, acá igualmente se va a seleccionar una cantidad de sistemas y se va a verificar que todos estos cuenten con o que hayan desarrollado apropiadamente sus actividades de limpieza, desinfección y calibración de sus equipos de cloración. Acá se asume que también todas los sistemas seleccionados, ¿no? Cumplan apropiadamente con esta limpieza, desinfección y calibración. Igualmente se va a verificar la caracterización del agua que se viene proveyendo a la población, ¿no? Es decir, que el agua
la calidad de agua potable que se le provee a la población esté dentro de los parámetros exigidos por nuestro marco normativo, o las modificaciones que puede haber considerado la entidad de salud, ¿no? Y acá igualmente se va a exigir que sea el 100%, es decir, que todas las unidades seleccionadas, ¿no? Estén proveyendo agua potable dentro de los estándares exigidos por la entidad de salud. En cuanto a la caracterización del agua, igualmente se va a verificar el listado del datas y de ahí se va a seleccionar una cantidad de sistemas a intervenir o a revisar. El criterio va a ser el mismo, ¿no? Si tiene más, si un distrito tiene más de 30 sistemas, se va a elegir solamente a 30. Si tiene menos de 30, se va a elegir a todos ellos. Y se va a proceder a hacer la verificación o la caracterización del agua para consumo humano en cada uno de estos sistemas, ¿no? Se van a tomar las muestras respectivas y se va a encargar a, a la direza respectiva para que pueda hacer las evaluaciones, ¿no? Y esta va a comunicar la información al IPRES. En cuanto a la limpieza y desinfección, se va a hacer un acompañamiento y una asistencia técnica a la entidad que está prestando servicios de limpieza y desinfección, y también un acompañamiento y una asistencia técnica a la entidad que está encargada de la calibración de los equipos, ¿no? Para verificar si estos lo vienen haciendo correctamente o si hay algunas recomendaciones que estos puedan incorporar en sus protocolos, en sus procesos. También se van a desarrollar actividades para el monitoreo del cloro residual, ¿no? Acá se va a trabajar igualmente con los sistemas que se hayan podido seleccionar y se van a desarrollar acciones para evaluar el contenido de cloro residual en 4 puntos, ¿no? En un reservorio, en la primera vivienda ubicada después del reservorio, en una vivienda intermedia y en la última vivienda o vivienda más alejada del sistema de agua potable, ¿no? En todos estos casos, el rango de cloro tiene que ser inferior a los 0.5 miligramos por litro, ¿no? Este cloro residual va a ser verificado y va a ser comunicado al IPRESTA, ¿no? Hay todo un procedimiento especial que se desarrolla. En cuanto a la actividad 4, como ya habíamos estado mencionando, esta está orientada a garantizar la prestación del servicio de agua potable, es decir, que se tenga la seguridad que la prestación del servicio de agua potable pueda llevarse adelante en el periodo de años que todavía el horizonte de evaluación considera, ¿no? O el horizonte de vida útil. En sistemas de saneamiento, recuerden que cuando se habla de agua potable, el sistema tiene que estar operativo al menos 20 años. Entonces, acá se va a verificar el servicio de disposición sanitaria discretas y alcantarillado sanitario. Igualmente se va a trabajar con la base de data del DATAS. Se va a seleccionar qué centros poblados o qué localidades se van a intervenir o se van a monitorear. En este caso, como es UBS, se va a tomar como base el número de viviendas habitadas. Deben de sumar en total unas 400 viviendas. Ya, si una sola localidad no suma esa cantidad de viviendas, se va a considerar o se va a incorporar otra vivienda otra localidad que esté muy cercana, ¿no? Para hacer un total de 400 mínima para poder desarrollar esta actividad. Se va a solicitar una reunión de coordinación previa con las autoridades locales, dentro de las cuales va a participar el ATM, y con ella se va a programar unas fechas de visita a las viviendas, ¿no? Y en estas fechas se va a proceder a desarrollar el monitoreo de cómo se viene desarrollando la disposición sanitaria discretas. Para esto se va a solicitar el apoyo de las JACES y para que éstas coordinen con los usuarios
para que den las facilidades respectivas, ¿no? Se asume que se va a verificar todas las viviendas de cada localidad, ¿no? Acá no se selecciona algunas viviendas, sino que todas las viviendas van a ser visitadas, van a ser verificadas. Bien, sería todo respecto al ATM y los roles fundamentales que éste realiza, considerando también el vinculamiento que éste tiene con lo que es la meta 5. En algunos casos donde no existe ATM y lo que hay es una UGMS, esta es la que va a desarrollar las funciones del ATM respectivo. El ATM tiene funciones solamente de acompañamiento, no tiene funciones de operación de las unidades de saneamiento, por si acaso. Si hubiese alguna consulta, alguna pregunta para poder absolver. Bueno, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Huancavelica y Ecomás Consultoría y Capacitaciones, agradecemos su excelente ponencia, ingeniero Eloy Fierro. Asimismo, invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas escribiendo en el chat o activando su micrófono. Bien, conjuntamente con la PPT del curso se les va a hacer llegar a ustedes algunos documentos. Esto a través de Ecomás. Les solicitan a Ecomás estos documentos, ¿no? La guía completa de la meta 5, donde están todos los formatos que se tienen que llenar. Y ahí hay una serie de recomendaciones y una serie de procesos que se deben de desarrollar. Y este otro documento de lo que es el área técnica municipal, cómo se va a manejar, cómo se va a gestionar esta dependencia que va a tener un rol fundamental en lo que es el desarrollo de los servicios, ¿no? La prestación de servicios de saneamiento. Es un documento completo, tiene 146 hojas, incluso en este documento ustedes van a encontrar algunos modelos del plan y algunos otros formatos que tiene que desarrollar el ATM para poder cumplir sus funciones, ¿no? Acá están, por ejemplo, su modelo de acta, ¿no? El modelo de ordenanza, etcétera, ¿no? Estos modelos, estos esquemas ya son los que ha establecido el marco normativo, no se pueden modificar porque es parte de la estructura normativa que ha establecido el ministerio para que pueda el ATM y las JACES poder cumplir sus funciones de gestión de los servicios de saneamiento, ¿no? Si hay alguna modificación, se les va a observar o se les va a solicitar que lo adecúen a estos formatos necesariamente. Bueno, si no hubiera preguntas, nuevamente agradecemos su excelente ponencia, ingeniero Eloy Fierro. Quizá algunas palabras que desea dar antes de dar por finalizada esta capacitación. A ver, en algunas oportunidades he tenido esta consulta, ¿no? Si paralelamente podría funcionar una ATM y una UGMS en un mismo gobierno municipal. Y la respuesta es no. El ATM tiene funciones netamente de promoción de la formación de organizaciones locales, llamadas JACES comúnmente, y la capacitación y la guía de estas. La UGMS tiene unas funciones mayores, cumple las mismas funciones del ATM, del ATM, es decir, va a orientar a las JACES que puedan estar en la zona, en el distrito, y las va a capacitar y las va a guiar, las va a orientar, pero la UGMS tiene otras funciones adicionales que son las de operar sistemas. Es decir, la UGMS puede desarrollar actividades de las JACES también, ¿no? Entonces no se podría dar el funcionamiento de ambas porque la UGMS estaría haciendo ya funciones que el ATM desarrolla, ¿no? Entonces, si hay una UGMS ya no puede haber ATM. Y si hay ATM, ¿no? Y hay JACES que no pueden desarrollar sus funciones de saneamiento, de gestión y de administración de los servicios de saneamiento, lo recomendable es que la municipalidad haga un esfuerzo adicional para que pueda estructurar una UGMS. ¿No? Pero esto va a requerir algún esfuerzo económico también, ¿no? Porque requiere
un presupuesto para la contratación de algunos especialistas, de algunos operadores de sistemas, etc. Pero no pueden funcionar en un mismo periodo de tiempo y en un mismo ámbito municipal la UGMS y también el ATM. Sería todo en esta oportunidad entonces. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad y agradecerle una vez más al ponente.